bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión nos acompaña María Lu Castro para darnos un testimonio sobre la fibromialgia, una discapacidad desde los ojos de alguien que la vive. Muchas gracias, María Lu, y bueno, pues la pantalla toda tuya. Hola, muchas gracias por la invitación y sí, justo como dices, lo que voy a decir es también a nivel personal y también con la percepción de otras mujeres que me acompañan a lo largo de este camino que me ha tocado vivir desde hace casi 14 años. Pues bueno, vayamos a la presentación. Empecemos con lo primero, ¿qué es la fibromialgia? Pues según la OMS nos dice que es una alteración crónica generalizada por la presencia de un dolor crónico generalizado de tipo quemante, pulsátil, penetrante, hormigueante, persistente y que aumenta a la presión y palpitación según donde esté localizado. Así la definición, pues a lo mejor no se entiende, ¿no? Pero a mí me gusta pensar en la fibromialgia como si estuviéramos haciendo un cóctel. Abres el vaso de la licuadora y entonces metes este dolor que todos conocemos, que es el dolor del cansancio. El dolor que cuando vas a hacer mucho ejercicio, al otro día tienes este dolor, mételo a la licuadora. Acompáñalo con el dolor también que sientes cuando vas a la playa o tienes alguna quemadura, súmalo, ¿no? Este dolor que también sentimos como que nos estuvieran picando con agujas, échalo también y acompaña esta mezcla de dolor con el dolor que sientes cuando tienes algún tipo de descarga eléctrica. Muchas veces nos ponemos en la maquinita esta de toques y esta descarga dolorosa también va acompañado de esta mezcla de dolor. Cualquier otro tipo de dolor que ustedes sientan, que puede ser, pues sí, muy persistente o nada más cuando te apachurras porque tienes algún moretón o algo, también acompáñalo. Bate todo y esa mezcla de todos los dolores combinados sería el dolor que sentimos las personas con fibromialgia. ¿En dónde? En todo el cuerpo, ¿no? O sea, partes del cuerpo que antes de tener la fibromialgia yo pensé que no dolían, ahora descubrí que sí. ¿Con qué intensidad? Pues va variando. No siempre se presenta el dolor en todo el cuerpo de la misma forma. Hay ocasiones en las que solamente me duele una parte de mi cuerpo o predomina el dolor, por ejemplo, en el lado izquierdo o en una pierna, pero todos los días tengo dolor, ¿no? O sea, no hay un día que desde hace 14 años que yo recuerde sin él. Entonces, bueno, esta más o menos es el concepto de la fibromialgia según la OMS. Vamos a la siguiente. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad crónica que padecemos, y sí tengo que decirlo así, padecerlo, porque cuando hay una serie de eventos que se combinan, no solamente vives la enfermedad, sino que muchas veces la padecemos. Y en esta ocasión la fibromialgia sí se padece, ¿no? La padecemos del 2 al 6% de la población y algo bien importante que tengo que resaltar, sobre todo la padecemos mujeres. ¿Y por qué lo tengo que resaltar? Porque el que sea una enfermedad crónica que vivamos mayoritariamente las mujeres hace la diferencia. La fibromialgia, ya después estaremos viendo los síntomas, tiene síntomas parecidos con otras enfermedades, pero que cuando solamente la viven mujeres, nosotras hemos notado que eso hace que haya menos investigación, ¿no? Sí, tengo que decirlo también y quizá tenga que ver con mi mirada. Soy feminista y entonces puedo observar que no se tiene el mismo interés por investigar esta enfermedad que otras que padecemos de la misma forma, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la manera en la que lo tratan los mismos médicos o las personas que se supone deben de acompañarnos es distinta, siempre está cargada con mucha violencia, ¿no? No es lo mismo el que vivas esta enfermedad por igual hombres y mujeres y
el trato es diferente a cuando solamente es esta enfermedad predominante en mujeres. Luego te dicen que estás loca, que eres una hipocondriaca, que todo está en tu mente, que sonrías y que no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, por eso lo resalto, es una enfermedad que predomina en las mujeres y debemos de hacer algo para cambiar esta situación, sobre todo en el tema de la investigación y del acompañamiento. Y bueno, pues se puede presentar sola. En mi caso es fibromialgia básicamente el cuadro, aunque tengo una discapacidad de nacimiento, que es parálisis cerebral infantil, sí tengo un precedente, un antes y después de la fibromialgia en mi vida, ¿no? Pero también se puede presentar como un síntoma de otras enfermedades. Ahí sí hay otro tipo de diagnóstico y como alternativa o asociada está la fibromialgia, que esta se llama fibromialgia concomitante, ¿no? Entonces, pero básicamente ahorita en la siguiente vamos a empezar a ver los síntomas y cómo se va presentando. Vamos a la que sigue. Y bueno, aquí en imagen puse dos esquemas para que más o menos quienes no nos están viendo lo puedan entender. En una parte en color gris está una imagen de el cuerpo de dos mujeres. En la parte frontal están unos puntos cerca del cuello, cerca de las clavículas, en los brazos, cerca de donde se dobla el codo, y en la parte donde serían las rodillas de la manera interna. En la parte posterior se ve en la imagen los puntos en la sien, en la parte del cuello y donde se cruza con la espalda, en la parte esta también de arribita de las pompis, eh, en la parte de abajo de las pompis, cerca de las piernas, y básicamente son estos puntos. ¿Por qué son importantes mencionar estos puntos? Porque la fibromialgia no hay un diagnóstico tal cual, no vas a un laboratorio y pides un examen de sangre u otro tipo de examen y sale el resultado fibromialgia. No, debo decirles que el tener el diagnóstico es un viacrucis, ¿no? Yo recuerdo la primera vez, porque tengo 3 diagnósticos, la primera vez que me lo diagnosticaron, más bien era una sospecha. Quien me lo dijo la primera vez fue mi neuro. Yo iba a consultas con el neurólogo justo por la parálisis cerebral que tengo y de repente se me quedó bien y me dijo, es que creo que lo tuyo también ya es fibromialgia. Y cuando él me lo dijo, yo nada más le dije, le pregunté de rápido que sí que era, y cuando él me dijo es una enfermedad crónica, la verdad hice oídos sordos y ya no le quise hacer caso, porque cuando a un paciente que ya estás, pues, bueno, en mi caso yo estaba con la discapacidad y yo ya tenía, es una discapacidad de nacimiento, ya tenía años de acompañamiento, el enterarme de poder tener otra cosa, la verdad no era padre. Entonces, en el momento que el doctor me dice, es que tengo la sospecha de que tienes fibromialgia y es algo crónico, yo le cambié la conversación, ¿no? Sin embargo, pues él era mi médico y es mi médico y me acompaña en muchas cosas. Entonces, él supongo que en la libreta, en letras rojas, lo encerró y lo dejó ahí, ¿no? Como un síntoma de alerta, ¿no? Y regreso al esquema. Después de que te das cuenta que esta enfermedad tienes que pasar por un montón de especialistas para que te diagnostiquen todo y nada, porque es fibromialgia cuando ya es por descarte, ¿no? O sea, no tienes cáncer, no tienes lupus, no tienes otra enfermedad y tienes los síntomas, entonces es fibromialgia. Y estos puntos se vuelven la clave, eh, se llaman puntos gatillo. Yo recuerdo cuando ya había pasado por todo este viacrucis después de un año de batallar en el IMSS y la verdad me fue bien porque conocemos cómo es el sistema de salud y cómo es el sistema de citas. Y la verdad, haber pasado por muchas especialidades en un año fue para mí hasta tiempo récord. Eh,
solamente ya me dijeron, bueno, no son las otras sospechas de enfermedades, pero entonces ponte la bata y empezaron a presionarme estos puntos, ¿no? Lo hicieron primero de espaldas. Yo no tenía claro cómo lo hicieron. O sea, yo no tengo claro si lo hicieron con el dedo, si lo hicieron con alguna aguja, si lo hicieron con algún otro aparato. Simplemente yo sentí cómo iban presionando. Y cuando te tocan esos puntos, te doblas de dolor, ¿no? Esos son puntos donde se concentra el dolor específicamente. Entonces, a mí me iban presionando estos puntos y yo me iba doblando de dolor. Ese diagnóstico tardó minutos. Sin embargo, había puntos que a mí me seguían doliendo hasta una hora después en el trayecto en el metro. Entonces, después igual me hicieron la presión de frente, me pidieron que cerrara los ojos justo para que no interfiriera el que me fueran a tocar y que yo empezara a reaccionar. Entonces igual me empezaron a presionar estos puntos. Les digo, no me queda claro si lo hicieron con el dedo, con alguna aguja o con algo así. Y también lo mismo, ¿no? Me fui doblando de dolor. Cuando tienes la mayoría de estos puntos gatillo, entonces ya te dicen así, bienvenida al club de la fibromialgia, ¿no? Esta es tu enfermedad. Y en automático, sin más revisiones ni nada, te mandan con el psiquiatra, ¿no? Y te mandan muchos medicamentos. A lo largo de la misma enfermedad, como es una enfermedad que tiene diferentes síntomas, te van llenando de medicamentos, pareces una farmacia. En esos medicamentos ayudan al dolor, sí, pero también ayudan a otros síntomas que se presentan, ¿no? Que son diferentes en cada persona. Hay síntomas que son como generales y comunes y síntomas que son adyacentes o que los puedes tener un día y a los otros no. Entonces, ya simplemente en automático así te lo dicen, te mandan con el psiquiatra, llegas al psiquiatra ahí en la misma unidad de especialidades y te dicen, fibromialgia, ok, ya ni siquiera te hacen nada, ¿no? Ya nada más te ponen tu receta el combo. Y cuando yo le pregunté, porque soy muy preguntona, que si por qué no me había checado o hecho algún cuestionario o algo, me dijo, ay, es que la fibromialgia y la depresión van de la mano, ¿no? Entonces, no te preocupes, el medicamento que te sirve también para la depresión te va a ayudar al dolor, ¿no? Y ¿no? O sea, fue todo. Ve a la farmacia y ya. Y bueno, también acompañé otra lámina que está al lado en tonos morados. Ahí, es un esquema de cómo se va presentando el dolor generalizado. Está el cuerpo humano y son manchas a lo largo del cuerpo y pues sí, básicamente es donde se presenta el dolor, ¿no? Eh, como les decía hace rato en un inicio, no es que tenga siempre la misma cantidad de dolor o se presente en los mismos lugares, pero estos lugares que están en todo el cuerpo son los lugares que cuando tú le preguntas a una persona con fibromialgia, oye, ¿qué te duele? Te puede decir, me duele arriba de las piernas o me duele la espalda baja o me duele en los brazos, porque son los puntos donde básicamente se concentra el dolor, ¿no? Entonces, por eso quise como presentar estos esquemas. Sin embargo, hay ocasiones en los que te duele tanto y estás en una crisis que básicamente sí pondría en sombra negra todo el cuerpo, ¿no? Hasta el cabello. Entonces, pues bueno, así es el diagnóstico. Se me olvidó decir algo importante. Quien te hace el diagnóstico, eh, vamos a decirlo así, el oficial es el reumatólogo, ¿no? Inclusive en mi caso, yo ya había pasado por reumatología a mitad del proceso de diagnóstico y no me dijo en ese momento si era fibromialgia o no. O sea, solamente me dijo, ok, no es artritis, no es ninguna otra enfermedad reumatológica. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con las otras especialidades, ¿no? Porque pues yo todavía tenía que descartar otras enfermedades y cuando me toca regresar de rebote,
para que ya entonces me dijeran el diagnóstico. Yo sí le dije hola de nuevo, ¿no? Pero se lo dije con esta ironía de, ¿por qué no me lo dijiste hace meses, ¿no? Si yo ya traía una sospecha. Porque bueno, sí, la primera vez que yo tuve la sospecha fue hace 14 años y después por otra situación, mi mismo neurólogo, el que me había dicho tengo la sospecha, eh, me dijo, ¿verdad que no estaba tan descabellada mi idea? Y entonces ya le dije, sí, ya, pero dime cómo le hago, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para saber qué es esto, qué examen me tengo que hacer? Y él me dijo, no, tienes que ir, si tienes sistema de salud pública, IMSS, ISSSTE, lo que sea, yo te recomiendo que vayas y que empieces a, pues, a indagar qué es, ¿no? En ese momento el síntoma principal era que me dolía muchísimo las piernas, entonces, y la espalda. Entonces, primero tenía que descartar en ortopedia, por ejemplo, ¿no? Él me dijo, ve y pide una consulta ortopédica para que de ahí empiece la cadenita, porque no es como que llegues al IMSS y, ay, tengo fibromialgia, aunque sí lo mencioné en algún momento, sí dije, tengo la sospecha de fibromialgia, pero aún así sigue siendo una sospecha hasta que no tengas el diagnóstico oficial, ¿no? Entonces, cuando ya le dije al reumatólogo, hola de nuevo, me dijo, sí, pero es que ya tengo la certeza de que no tienes cáncer o que no tienes lupus o que no tienes alguna otra enfermedad porque pues en todo salió bien, ¿no? Entonces, pues ahora sí te voy a hacer la prueba de los puntos gatillo. Y ahí fue mi bienvenida a la fibromialgia, que era algo que yo ya sabía, pero necesitaba tenerlo en papel. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y bueno, aquí voy a decir algo. Dice que la fibromialgia es reconocida como una enfermedad discapacitante desde 1992 y también es clasificada como reumatismo no articular con el código M79.7 de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-10, para el Sistema de Salud en México. La enfermedad es algo que no existe en la tabla de enfermedades del trabajo. Entonces, esto hace que, pues, tener el diagnóstico no te sirva de mucho. Yo podría decirles que básicamente no me ha servido de nada, pero voy a decir que no me ha servido de mucho en, en el, en el saber que cuando ya sabes cómo se llama el monstruo que vive contigo, que se vuelve fastidioso y que de repente odias en un momento, claro que te ayuda. O sea, claro que te ayuda a amigarte contigo misma y decirle, ya sé cómo te llamas, si te llamas fibromialgia, y eso te ayuda a entender muchas cosas y a no sentirte loca y a no sentirte sola y a no sentirte pues dominada por algo extra, ¿no? Sin embargo, ya en temas de discapacidad, hablando desde mi punto de vista activista que soy, pues descubro que el saber que vivo con fibromialgia realmente no sirve, ¿no? O sea, a no estar en la tabla de enfermedades del trabajo, a mí me complicó la existencia, porque antes del diagnóstico, a mí me podían dar un justificante médico o una incapacidad por algún síntoma. O sea, si ese síntoma, si ese día el síntoma que dominaba era la migraña, me daban una incapacidad por migraña. Si el otro día yo tenía incapacidad por diarrea, me daban un justificante por diarrea. Pero a partir de que yo tenía ya el diagnóstico de fibromialgia y que aparecía como tal, así, fibromialgia, resulta que como no está en la tabla de enfermedades del trabajo, pues ya no te dan el justificante ni te dan la incapacidad, porque para el IMSS y para el Sistema de Salud mexicano, la fibromialgia es una enfermedad que es apta para la vida y que no te causa ningún otro problema. Siempre, y a mí me causa mucha asombro esto porque sí, yo tengo discapacidad de toda la vida, sin embargo, mi parálisis cerebral no ha impedido
que me desarrolle de manera profesional ni personal. Tengo algunos retos en mi movilidad, pero lo he solucionado. Cosa contraria con la fibromialgia. Cuando se me presenta una crisis, hay ocasiones en las que no puedo ni ponerme la ropa, no la tolero, ¿no? Entonces, para mí es mucho más discapacitante la fibromialgia que la parálisis cerebral que yo vivo, ¿no? Entonces, la verdad, casi, perdón, pero sí les ando mentando la madre cuando me dicen que estoy apta para la vida y que no me tengo que quejar y que puedo seguir trabajando cuando claro que se necesitan ajustes razonables para seguir llevando la vida, ¿no? Habrá días que como hoy puede estar bien en apariencia, digo, si me preguntan, claro que tengo dolor, pero no me gusta vivir en la queja ni tener la cara de me duele diario. Entonces hay días en los que es imperceptible y quien sabe que la tengo lo sabe, pero quien no ni se da cuenta, ¿no? Entonces, pues no, a mí no me ha funcionado, no me sirve de nada el diagnóstico si seguimos invisibilizadas por el sistema, ¿no? Si no hay un tratamiento que te diga qué hacer o, por ejemplo, pensando en las personas que aún están luchando por ese diagnóstico, que no saben que tienen fibromialgia, no hay un protocolo que te indique como paciente a dónde sí o cómo no, o que a tu médico le diga, mándala para allá, no le hagas perder tanto su tiempo, no la o sea, no. Por eso acá digo que no sirve de mucho, ¿no? Aunque es cierto, para la OMS es reconocida como una enfermedad discapacitante, para el sistema de salud no existe y muchos no la ven como una discapacidad, ¿no? Entonces, pues eso sí, es importante mencionar. La siguiente. Ay, ya. Bueno, pues hablemos de síntomas, ¿no? Bueno, los síntomas principales, pues es el dolor generalizado, que básicamente ya se los expliqué con el cóctel de la licuadora, pero también hay otro que es la fatiga. La fatiga no es nada más el sentirse cansado, como de repente en las noches puedes decir, yo ya estoy muy cansado. La fatiga va mucho más allá del sentirte cansado. A veces es tan fuerte que hace que se te olviden las cosas. También tengo que decirlo, hay como etapas. Yo así lo he visto en la fibromialgia. Hay ocasiones en las que el dolor es más fuerte y la fatiga baja. Y hay otras donde el dolor parece que baja, pero sube la fatiga. Y entonces eso también vuelve complicada la vida, ¿no? Si me dieran a escoger, o si pudiera escoger, yo prefiero los días que me duelen más a los que tengo solamente más fatiga. ¿Por qué? Porque he aprendido a vivir con el dolor, con todo y lo molesto que es, pero la fatiga de repente no te deja ni siquiera llevar el día correcto. O sea, es tan fuerte que dices, pero me acabo de despertar, ¿por qué me siento tan cansada? ¿No? O sea, si solamente desayuné, ya me quiero dormir de nuevo. Salgo a la calle y ya no puedes, ya no quieres, ¿no? El dolor sí se vuelve fastidioso y a veces es tan fuerte que no puedes pisar, o sea, no puedes pisar la calle y necesito apoyarme esos días de la silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Para mi movilidad. Pero sin embargo, lo resuelvo más fácil, hablo de mí, resuelvo más fácil el dolor que la fatiga, ¿no? Eso. Otro síntoma que es muy común en la fibromialgia son los trastornos del sueño. Dormimos muy poco. De hecho, es como un foco rojo el insomnio. ¿Por qué? Porque pues la verdad el dolor te acompaña día y noche, no descansa según las horas del día. Entonces, pocas veces llegamos al sueño profundo. Y va de la mano, porque si no llegas al sueño profundo, pues te causa muchos problemas neurológicos y también, pues evidentemente sigue ahí la fatiga, ¿no? Entonces, eso es como un foco rojo, ¿no? Tenemos trastornos de sueño, dormimos muy poquito, tenemos que acompañarnos de especialistas que nos ayuden a saber cómo
hacer rendir estas horas de sueño. O sea, ok, duermes 6 horas máximo o 4 horas, pero vamos a hacer que las duermas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, sí uso antifaces, tengo mis rutinas de sueño, de cuando ya me voy a dormir, deja el celular por un lado, vamos a escuchar cierta música, yo cepillo mi cabello como para indicarle a mi cuerpo que ya como que le baje la pila, ¿no? Entonces, sí tienes que hacerte acompañar de estas rutinas para que tu calidad de sueño sea buena, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, como síntoma está estos trastornos de sueño, el trastorno de las piernas inquietas, que a veces yo antes lo escuchaba y yo decía, pero ¿cómo las piernas inquietas, no? Y nada más tú piensas en movimientos, pero es algo que va más allá. O sea, hay momentos en el día en el que yo ya digo, ay, como que mi cuerpo ya necesita acostarse porque sientes las piernas pesadas y como que se quieren mover, ¿no? Aunque tú estés sentada y según estés descansando, no, necesitas acostarte. Entonces, sientes esa necesidad impetuosa de moverlas y se presenta en el sueño. Entonces, eso también hace que no descanses porque pues está como concentrada la energía en cómo le estás moviendo y también la apnea del sueño, ¿no? Pero también se presentan otros síntomas que no, pues, no son tan generales en todas las personas, ¿no? Sin embargo, sí los tengo que decir, como las dificultades cognitivas. Estas se conocen como fibronieblas, que es cuando se nos va de repente la onda. ¿A qué grado? Pues hubo una ocasión en el que yo salía al súper cerca de mi casa, ¿no? Que llego caminando. Y saliendo del súper, se me olvidó hacia dónde tenía que caminar. Pero se me olvidó así de que se me borró el cassette por completo. No me acordaba ni de mi nombre. Yo llevaba el celular y no sabía cómo marcar. ¿Y por qué? Porque yo no guardo mis contactos como casa, mamá, por cuestiones de seguridad. Entonces, al ver una lista de nombres, yo no sabía a quién tenía que marcarle. Y entonces me tuve que sentar y esperar un rato. Y después de que me pasó la angustia esta, ya después como que las ideas fueron llegando a mi cerebro y entonces ya pude comunicarme a mi casa y me pudieron indicar hacia dónde empezar a caminar, ¿no? Aparte de que ya iban por mí. Pero es muy complicado el saberte con esas dificultades cognitivas porque pues no es como que te pase tampoco todos los días. O sea, esas lagunas esos olvidos tan largos, ¿no? De repente es el típico que vas a la cocina y que ya no sabes si ibas por agua o si ibas por un vaso o si ibas a qué. A otras como esta que me pasó, que sí estaba inclusive hasta en riesgo mi seguridad, ¿no? Pero esa sí pasa y se llaman fibronieblas. Otra que es el síndrome de colon irritable o cualquier cuestión estomacal. Vivimos en modo ruleta rusa. Entonces yo ya sé que mañana voy a tener sí el dolor, voy a sentirme fatigada y probablemente tenga trastorno de sueño. Pero quizá mañana sea un día de estreñimiento o sea un día de granitos en la piel o sea un día de resequedad en el ojo o sea un día de mareos o de vértigo o según los síntomas, ¿no? Acá les estoy poniendo algunos, pero no significa que sean los únicos, ¿no? Otra que sí es, digo, repito, la fatiga crónica, ven, se me va la onda. La migraña y los dolores de cabeza, no todos los dolores de cabeza son migraña, pero sí se presenta. Y la cistitis y los trastornos urinarios. Ay, aquí voy a debatir un poco porque según para los médicos, quien te lo debe de diagnosticar es el reumatólogo y todo lo dirigen al reumatólogo. Sin embargo, si me lo preguntan a mí, yo no lo dirigiría con el reumatólogo. Yo creo que es una enfermedad que debería de verlo el neurólogo y otros especialistas. ¿Y por qué lo menciono en este punto? Porque los problemas urinarios que presentamos las personas con fibromialgia son comparados o son muy iguales a estos trastornos que se presentan en las vejigas neurogénicas, en las personas que tienen algún trastorno en el sistema neurológico. Entonces,
Si fuera solamente reumatológico, no se presentarían cuestiones neurológicas. Por eso, desde mi punto de vista, con la experiencia como enferma, sí creo que está mal dirigida la enfermedad y que por eso es más lento el diagnóstico, ¿no? Claro que tenemos vejiga neurogénica y debe ser tratada como tal, ¿no? No es nada más que no alcanza a llegar al baño, ¿no? Sí tenemos ahí ciertas cuestiones urinarias que se tienen que estar checando. Y pues bueno, otra es la articulación temporomandibular, que es que sientes que se te traba esta parte y de repente te pasa y es muy doloroso, te dificulta el respirar, o sea, sientes aquí trabado, te duele hasta el masticar, el hablar, y hay otro dolor que no lo puse ahí, pero se siente como si te estuvieran apretando o aventando una estaca entre el esternón, y es muy, muy doloroso, ¿no? Ese dolor cuando se presenta a veces te dura 2 días. Entonces, no es solamente el vivir con un dolor mixto o un dolor generalizado, es una combinación de dolores y la causa es tal cual la fibromialgia, ¿no? Y voy a mencionar, la puse al final, pero algo que sí es medio común es la rigidez generalizada. Yo lo digo que despierto todas las mañanas en modo tabla y en modo apio, porque tal cual me lleva hasta 1 hora el ponerme de pie en las mañanas. Todos los movimientos me duelen y crujo, ¿no? Así. Entonces, eso es por la rigidez que se presenta regularmente en las mañanas, ¿no? Ya a lo largo del día, pues, se va como sobrellevando y metiéndote al agua caliente ayuda muchísimo. Y otros que pongo ahí es la ansiedad y la depresión. Yo no lo considero un síntoma tal cual de la fibromialgia, pero sí se puede presentar y cuando se presenta es de mucho cuidado. ¿Y por qué se puede presentar? Porque es una enfermedad olvidada, es una enfermedad que yo lo vi cuando estaba en el proceso de diagnóstico, los mismos doctores me decían que estaba loca, ¿no? Los mismos doctores me decían que no existía. Yo misma iba sintiendo cómo me iba perdiendo. Para mí fue importante tenerme que sentir acompañada de una red de apoyo, de unos médicos que me creyeran y de terapia tanatológica, porque desde mi punto de vista yo me iba perdiendo con los días. Entonces yo tuve que morir, entrecomillado, para volver a conocerme de nuevo y entonces desde ahí arrancar. Y cuando las personas no tienen este tratamiento interno, es muy común que caigan en una depresión. Cuando ni siquiera en su familia les creen, cuando hacen menos lo que están sintiendo, evidentemente van a tener esta depresión como compañía y la ansiedad, ¿no? Entonces, cuando se presenta esto, yo sí lo pondría como un foco rojo importante, porque inclusive personas cercanas a mí han decidido quitarse la vida por este desconocimiento a su enfermedad, ¿no? Entonces, afortunadamente yo hago todo lo posible por no caer en esta depresión, ¿no? Digo, si hay momentos de tristeza, hay momentos en los que te sientes olvidada, y creo que todas las personas pasamos por momentos de tristeza, pero sí tenemos que cuidar que esta tristeza y todos estos síntomas no se vuelvan depresión, porque ahí sí, la verdad, se vuelve un conjunto peligroso. Vamos a la siguiente. Y pues bueno, para sobrevivir y para poder vivir con esta enfermedad, pues es importante contar con un equipo interdisciplinario. Sí, es una enfermedad que te van llevando por diferentes especialistas, porque como ya vieron los síntomas y otros que no mencioné, pues esto es muy diverso, ¿no? O sea, problemas dermatológicos, problemas en las uñas. Yo no sabía que como un síntoma relacionado, por ejemplo, estaba que se me enterraban las uñas.
O sea, yo decía, pues se metían a las uñas, pues ya el calzado, lo que sea. Y es un síntoma relacionado muy como de tercer nivel a la fibromialgia, y por eso es difícil el diagnóstico, porque cuando tú la tienes, tú vas primero normalizando cosas. Ay, es que me duele porque el colchón, ay, es que hoy hice demasiado esfuerzo, ay, es que lo que sea, ¿no? No estoy tomando bien agua y entonces por eso se me está resecando la piel, me cayó mal la crema y me salieron granitos y normalizamos y no le ponemos atención a lo que nos dicen, las señales estas del cuerpo. Pero cuando ya sabes que tienes esta fibromialgia, sí, claro que tienes que contar con un equipo interdisciplinario porque lo que nos ha sostenido a la mayoría de personas, de pacientes con, es acompañamiento en diferentes áreas, ¿no? Sí, la terapia, la que tú decidas, sea psicológica, tanatológica, sí el acompañamiento médico que te esté vigilando, porque el tener fibromialgia no te exime de tener otras enfermedades y porque el dolor es un indicativo de otras enfermedades y cuando tú lo haces como algo tan cotidiano y ya no le pones alerta a eso, ahí también se vuelve peligroso, ¿no? O sea, yo puedo pensar que, pues sí, como tengo fibromialgia, el dolor que sienta, no sé, en el estómago es normal y lo justifique con la fibro, pero el dolor es un indicativo de que algo no está bien. Entonces, como consejo, yo siempre les digo a mis amigas con fibro es, bueno, ok, si hoy tuviste el dolor intenso en el estómago y si no tienes, por ejemplo, diarrea, que luego uno dice, ay, me duele el estómago y no tengo diarrea, entonces estoy bien. No, ponle atención. O sea, hoy tienes dolor de estómago, checa si mañana vuelves a tener dolor de estómago y checa si pasado mañana vuelves a tener dolor de estómago y si ya se te presentó el dolor de estómago 3 días, entonces ya ve al doctor. O sea, ve al doctor para achacarte ese dolor de estómago porque no está bien. Tu cuerpo te está diciendo que algo está mal, ¿no? Y puede ser alguna infección, puede ser inclusive algo que necesites operación y que no tenga que ver necesariamente con la fibromialgia, ¿no? Entonces, claro que tienes siempre que contar con tu equipo médico que te esté diciendo cómo están tus niveles, estén dando los suplementos alimenticios necesarios, porque sí, cuando tienes una buena alimentación, mejora mucho tu calidad de vida y con eso los dolores también los vas sobrellevando, ¿no? Aprendes a cuidar tu cuerpo y a vigilar tu cuerpo. Eh, entonces, hay dietas recomendadas, pero más bien la dieta debe de ser personalizada. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo como mucha carne roja, los dolores se me intensifican, ¿no? Pero hay personas con fibromialgia que comen carne roja y no les pasa. Entonces, por eso es importante el estar checando y reportarle todo esto a tus médicos, nutriólogo, el dermatólogo, o sea, estar vigilando que los síntomas que tienes no sean directamente por la fibromialgia. Y también de manera cotidiana, muchas personas con fibromialgia hacemos uso de cuestiones alternativas. Llámese masaje, llámese acupuntura, llámese cuestiones herbolaicas como los tés y demás, porque eso también nos ha ayudado, ¿no? El meditar, el tener alguna actividad física. Por ejemplo, te dicen, cuando tienes fibromialgia, haz ejercicio, pero si nunca has hecho ejercicio, pues no, porque pues evidentemente el hacer ejercicio te va a causar dolor, entonces tienes que buscar algo que compense, ¿no? Si alguna actividad o alguna actividad física, no diario, pero sí 2 días sí, un día no, o ahí le vas midiendo el agua a los camotes para que tú vayas llevando como este ciclo y este proceso, ¿no? Y por eso es justo un equipo interdisciplinario que te acompañe, pero que no te juzgue, ¿no? Y que tú también como paciente aprendas que cuando ya este médico ya no te está apoyando, entonces puedas buscar otro, porque sí tienes que sentirte en un buen colchón.
¿no? Que te estén soportando, que te estén brindando este apoyo y no lo sientas como una crítica o no lo sientas como una agresión. Entonces, esto sí es importante, ¿no? En las imágenes puse un paciente que va acompañado de su familia. No es porque todas las personas de la foto tengan fibromialgia, pero para mí sí es importante que la misma familia también forme parte de este equipo interdisciplinario, porque en los momentos de crisis, que la crisis se presenta según va variando, ¿no? Hay personas que presentamos crisis una vez al mes o a lo mejor una vez cada 2 meses. Tu familia o tus personas con quien vives se vuelven este equipo que te van a estar apoyando, que te van a estar reportando cómo te sientes, que te tienen, o sea, que tienen que entender que hay días donde pues sí me vas a tener que ayudar a darme de comer y a ponerme la ropa, porque hoy no puedo. Entonces, sí, aunque las decisiones de salud las tomamos los pacientes, sí tenemos que tener como en este equipo, a nuestra misma familia también, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Vamos a la siguiente. Y pues bueno, aquí les pongo una frase y se las digo, ¿no? Gracias a la fibromialgia he aprendido a conocer mi cuerpo. He aprendido que el autocuidado es obligatorio, que no está mal pedir y buscar ayuda y que las mejores decisiones sobre mi cuerpo las tomo yo, ¿no? O sea, sí debo de agradecer el conocer cómo vivo con esta enfermedad, ¿no? El entender eh, cómo, cómo funciona. Y para eso yo hago uso de diarios, ¿no? Y eso se lo recomiendo a personas con fibromialgia o a personas con cualquier otra enfermedad. Anota todos los días, o al menos mientras te acostumbras, a cómo te vas sintiendo. O sea, desde factores como el clima. El clima también juega mucho en las personas con fibromialgia, ¿no? En mi caso, cuando hay cambios de clima, yo ya sé que se me puede venir una crisis o una aura, pero no aprendí a descubrir estas auras si no fuera por el diario. Entonces voy anotando, hace sol, desayuné, huevo con jamón, o sea, anotarlo lo más específicamente posible. Tomé estos medicamentos, tuve estos síntomas, hice ejercicio, cambié de crema, todo, o sea, todo lo que te dé información es importante registrarlo. ¿Por qué? Porque entonces así tú ya te vas observando y entonces vas descubriendo que, por ejemplo, en mi caso, pues sí, la carne roja, cuando como carne roja me aumenta el dolor. Cuando hay esos cambios de clima, también me aumenta el dolor. Cuando siento mareo y frío un día antes, bueno, cuando reporto hoy mareo y frío, seguramente al otro día voy a tener una crisis. Entonces, esto te va ayudando, ¿no? Y a entender, por ejemplo, que si uno de tus síntomas comunes es el colon irritable, pues entonces tienes que hacer modificaciones en tu dieta para evitar estas situaciones, ¿no? Que si uno de tus síntomas, por ejemplo, es el insomnio, pues entonces tienes que ponerle atención especial a tu rutina de sueño para que el insomnio no te esté dando lata. Entonces, sí, gracias a la fibra lo he aprendido a conocer a mi cuerpo, y el autocuidado, que bueno, para mí es muy importante, se volvió obligatorio, porque muchas veces vemos el autocuidado como, ay, pues hoy me apapaché un poquito más y ya me autocuidé. Y no, en el caso de las personas con alguna enfermedad crónica, el autocuidado es obligatorio. O sea, si yo ya sé que me viene bien tomarme los 2 litros de agua, porque cuando no los tomo se me presentan otros síntomas, pues entonces sí o sí me tomo los 2 litros de agua, ¿no? Entonces, se vuelve obligatorio porque de eso depende tu vida. Y lo que tienes que hacer primero es autocuidarte, ¿no? Entonces, eso lo proporcionas tú. Ya si en el caso de la crisis, pues a lo mejor ahí sí vas a necesitar un apoyo y demás, pero sí es importante que este autocuidado se haga consciente, ir haciendo los ajustes según tu diario, ¿no? O sea, si necesitas dormir más horas, pues entonces le bajas a tus actividades y te duermes temprano. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer un antes y un después y
control y manejo de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, eso es como una recomendación para todas las enfermas de fibromialgia y todas las enfermos crónicos, que muchas veces no le ponemos atención a eso. Vamos a la siguiente. Otra. A mí me salvó en el proceso de diagnóstico las redes de apoyo. Y me siguen salvando, ¿no? Entendiendo las redes de apoyo como estas personas que no te van a decir que estás loca. O sea, personas que viven la misma enfermedad que tú, ¿no? Entonces, que te entienden, que te comprenden, y las redes de apoyo para mí fueron elementales en el proceso de diagnóstico, porque cuando los mismos médicos no sabían qué, yo empecé a investigar por mi cuenta, sí, en redes sociales, y a lo mejor de una manera irresponsable, pero a preguntar así en grupos, ¿no? De fibromialgia, porque yo era mi sospecha. Entonces, oye, si me pasa esto y esto, ¿es fibromialgia? Y recibes buenos consejos y malos consejos, pero te sirven de orientación, ¿no? O sea, hay quien te dice que, no sé, tomando aceite de ajo se te va a curar. Y no es que te cure, ¿no? La enfermedad no se cura, pero en los momentos de desesperación, si andas buscando el aceite de ajo, para ver si te ayuda, ¿no? Entonces, las redes de apoyo a mí me empezaron a dar, pues, este soporte. Ya después tú misma vas evaluando si las metes contigo o si las dejas ir, si son buenos consejos o malos consejos, pero de momento sí me sentí acompañada. Inclusive personas de las mismas redes de apoyo me decían, no, vele por allá, dirígete más hacia el reumatólogo o dirígete más hacia el neurólogo, o te daban recomendaciones de qué médicos sí, o inclusive cómo denunciar en el IMSS, ¿no? Estos malos tratos se volvieron como pieza clave. Ya teniendo el diagnóstico, pues yo misma fui seleccionando mis redes de apoyo. Personas con fibromialgia que me iba encontrando en los grupos, pues había muchas, ¿no? Pero había personas con fibromialgia que eran demasiado positivas y que había momentos en los que demasiado positivismo a mí me chocaba, pero también había momentos en los que demasiada, ya así como me voy para abajo, también me chocaba. Entonces yo iba seleccionando a esta persona así y le voy a mandar un mensaje y cuando, no sé, para al menos platicar, ¿no? Para entendernos, para no sentirnos solas, para irnos por un café sin miedo a cancelarle, ¿no? Porque cuando tienes fibromialgia y vives en este modo de ruleta rusa, pues no puedes planear tu vida como antes. Entonces hay días buenos, hay días malos, hay días que te levantas, hay días que no, y tus amigos cambian, ¿no? Porque no todos entienden que tú ya cambiaste, que tu situación es distinta, y entonces se enojan cuando les cancelas, pero en estas redes de apoyo, estas personas no se van a enojar si les cancelas porque hoy les dices que tienes crisis. Entonces, así nos fuimos acompañando. Y en esta red de apoyo que empezó con 2 personas, y ahora somos una red de apoyo de 80 personas que se sumaron, que se incrementó en la pandemia, porque cuando la pandemia, pues no nos hacían caso de por sí, y en la pandemia se cierra todo por el COVID, pues menos, ¿no? Porque si de por sí no nos pelaban, y entonces, pues ya no, se cerraban las pocas consultas que teníamos, pues no nos quedó de otra más que entre nosotros conseguir estos apoyos, estas pláticas, estas terapias. Y esto que les dije de que la depresión va matando a las personas con fibromialgia, sí pasa, y a mí me ha tocado contener estas crisis y de buscar otras redes de apoyo que me sostengan, porque yo soy una enferma y sí, conozco mucha gente, pero no, eso no me hace la persona adecuada para contener una crisis o para brindar este apoyo que yo también necesito y que yo también tengo que encontrar en otra red de apoyo para seguirnos sosteniendo, ¿no? Entonces, sí, lo tengo que volver a decir así con letras rojas, la fibromialgia no te quita la vida como tal, la enfermedad pues no es mortal, pero sí el desconocimiento, sí el olvido, eso sí se puede volver algo como una causa de muerte cuando tienes fibromialgia, ¿no? Desde el que no te crean,
hasta que todo piensan que te exime de, o sea, los mismos médicos que ya no te quieren revisar porque dicen, es tu fibro, y que se les olvida que con todo y la fibra también te enfermas de otras cosas. Y te condenan a una salud precaria, ¿no? Porque entonces, si todo es la fibro, ya no me atiendo, y probablemente era una apendicitis o era un cáncer o era otra cosa también, y la misma depresión también te va matando, ¿no? Entonces, o tomas decisiones como esta, el suicidarte. Y sí he notado que el contar con una red de apoyo o la red de apoyo que tenemos las chicas ya de toda la República, es importante porque hemos evitado más muertes o situaciones fatales, ¿no? Entonces sí, es bien importante las redes de apoyo. Vamos a la siguiente. Y pues bueno, ahí voy con otra frase, ¿no? Y sí, me acostumbro de tal forma al dolor que cuando se puede dejo de hacerle caso. Aunque en la noche al acostarme me recuerda con todas sus fuerzas que no se ha ido. Pero no importa, para mí es una batalla a mi favor. Los días de crisis los veo como tregua, con mi cuerpo que merece descansar. La fibromialgia vive conmigo, pero no me gobierna, porque así lo he decidido. Y con esta frase también lo que quiero decir es esto. Sí, yo pasé por un proceso, un vía crucis que fue espantoso. O sea, estar el no saber si sí es o no es horrible. Pero en el momento que yo ya supe cómo se llamaba el monstruo que vivía acá, lo mejor que pude hacer en el proceso fue acompañarme de una terapia tanatológica para entonces, al saber cómo se llamaba lo que tenía, poderle decir, pues ya, ok, perfecto, vas a vivir conmigo, pero las decisiones las tomo yo. Y así haya días que tú me tumbes en la cama, al otro día me voy a levantar, o a los 2 días o a los 3 días, según lo que dure la crisis, y las decisiones las voy a seguir tomando yo, porque es mi cuerpo y no soy una fibromialgia solamente, ¿no? Sigo siendo una mujer con sueños que tiene ganas y necesidades de vivir su vida y no solamente condenarse a una enfermedad. Y cuando también haces eso, aprendes a vivir con el dolor, ¿no? Pero el dolor, aunque no se te quita, no te domina. Entonces sí, como enfermos tenemos que empezar a cambiarnos este chip. Sí, es una enfermedad que va a vivir conmigo hasta el último día de mi vida. Sin embargo, las decisiones siempre están conmigo, ¿no? Estas decisiones las voy tomando con mi red de apoyo, con mi equipo, con mi familia. Y la fibromialgia ya está, pero esperemos que haya una cura, esperemos que haya investigación, pero en lo que llega a eso, las decisiones las seguiré tomando yo, ¿no? Entonces, no olvidemos que seguimos siendo personas y que no nos dejemos vencer por u otros diagnósticos. Es importante, sí, acompañarnos de una red de apoyo, trabajar en nosotras mismas, autocuidarnos, entender cómo funciona la enfermedad y seguir reportando todos los días, porque sin importar el diagnóstico, nosotras seguimos viviendo. Y pues bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y escucha, y gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, María Lu, y de verdad que me tengo súper atenta en lo que estabas diciendo con tu testimonio. Creo que nunca había escuchado el testimonio de alguien que padeciera fibromialgia. Entonces, pues te agradezco también, ¿no? La confianza que depositas en este canal para llegar a más personas y pues que luchen por ese diagnóstico, ¿no? Si como tú tal cual lo dijiste, o sea, si ustedes creen que la corazonada o lo que les dijo su médico neurólogo o algún otro es fibromialgia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué están haciendo ahí nada más con pseudodiagnósticos, ¿no? De lo que puede ser, ¿no? Y que puede tomar más tiempo. Entonces, pues, te agradezco mucho tu tiempo e invitarlos a todos a que visiten las redes sociales de María Lu en Crónicas de una Fibromiálgica y el Twitter, ese es su Facebook y su Twitter es Jaunelu, ¿sí?
Auneblu. Y bueno, también a que lean la semblanza, maravillosa, se van a sorprender de todo lo que ha hecho María Lu. Léanla, por favor, está en la descripción de este episodio en YouTube, en Spotify y, por supuesto, en nuestro Instagram, Neurociencia Amena. Muchísimas gracias, María Lu, y pues nada, esperemos que te lluevan los mensajes. Gracias. No, muchas gracias. Bye. Bye.